Iniciamos grabación. Entonces, bien, esta parte de la oferta ya habíamos avanzado un poco el viernes pasado, entonces quedaron ustedes de revisar el documento, que eran como 2 hojitas nada más del libro que estamos manejando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros que revisar el día de hoy en esta sesión? ¿No? Identificar, que ya lo habíamos planteado, la ley de la oferta, los determinantes y lo que hace, ¿no?, que se den movimientos sobre la curva de oferta y desplazamientos, ¿no?, de la curva de oferta. Y también espero que nos dé tiempo de revisar el equilibrio de mercado, qué implica el equilibrio y cómo se dan cambios en el equilibrio cuando se dan desplazamientos, ¿no?, entre las diferentes curvas, bueno, entre la curva de oferta y la curva de demanda. Entonces, hablábamos aquí, y esto lo voy a hacer un poquito más grande. Estamos hablando de que traemos un supuesto, que es el de que existe una empresa representativa. Entonces, es decir, es una empresa que comparte, como todas, ¿no? Y se dice representativa porque que yo revise a una, ¿no?, asumo que estoy revisando a todas, dado que todas operan con la misma escala operativa, que tienen acceso al mismo conocimiento, a la misma tecnología, a la misma información, al mismo tipo de factores, etc., ¿no? Entonces, primer supuesto, una empresa representativa. Y por lo tanto, como estoy hablando de empresas representativas, yo las puedo agregar y puedo ver la oferta de una empresa individual o bien agregado, puedo ver la oferta de ese mercado, ¿no?, la oferta agregada. Lo que está ahí en el cuadrito verde que tienen al lado derecho dice, esa empresa cuenta con recursos y tecnología para producir el bien y servicio, ¿no? Puede obtener un beneficio de su producción, porque no solamente es que tenga la tecnología y que tenga los recursos, sino que la actividad sea rentable. Y siguiente, que cuente con un plan que realmente planee producir ese bien u ofertar ese servicio, ¿no?, de producción y de venta. Y aquí tenemos los determinantes, aquí dice determinantes de la demanda, es determinantes de la oferta. Todos aquellos factores que influyen en la oferta. Aquí le voy a poner oferta. Entonces aquí no dice demanda, es oferta. Entonces, manteniendo todos los demás factores constantes, ¿no?, los demás factores que pueden afectar a la oferta constantes, la primera relación que yo identifico es, ¿no?, ¿qué factor aumenta la cantidad ofrecida de un bien? El primero es el precio, ¿sí? Y entonces esta relación entre el precio y la oferta va a estar contenido, lo platicamos, en la ley de la oferta. ¿Y se acuerdan qué decía la ley de la oferta o no? Sí. A ver, adelante. Te escucho, te escucho. Decía que entre mayor era el precio de un producto, iba a ser mayor la cantidad impactada. Ay, pero es que no sé por qué aquí viene lo de la demanda, fíjense. Ingreso, a ver, déjenme ver por qué viene acá. Déjenme ver si en la parte final. No sé por qué me lo... No importa. Ok. Entonces, mejor lo quito esto para no hacerlos ahí, bolas, y me lo traigo para acá. ¿Sale? Entonces ya están viendo una nueva pizarra, ¿cierto? Sí, ya se Sí. ve. Ok. Entonces, está toda negra. No tiene nada de diapositivas. Entonces, en esta ley de la oferta me decía, si todos los demás factores que influyen, ¿no?, en la oferta permanecen constantes, la única relación que yo voy a revisar en un primer momento es la cantidad ofrecida, ¿no?, u ofertada de un bien o servicio versus el precio de ese bien o servicio. Y entonces dice
La ley de la oferta, si todos los demás factores permanecen constantes, permanecen sin cambio, cuanto más alto es el precio de un bien, mayor es la cantidad ofrecida del mismo. Y caso contrario, entre más bajo es el precio del bien, menor es la cantidad ofrecida del mismo. Platicábamos el viernes que identificábamos una relación directa o indirecta entre el precio y la cantidad. Directa. Directa, porque si sube el precio, ¿no?, los productores tienen incentivos para aumentar la cantidad, ¿no?, a vender. Si baja el precio, los productores quedan desincentivados, ¿no?, a llevar mayores cantidades y disminuyen la cantidad. Entonces sube uno, sube el otro, baja uno, baja el otro. Y esta relación nosotros la podíamos constatar a través de nuestro gráfico de la curva de oferta, que es una relación positiva entre precio y cantidad. A medida que los precios son más altos, ¿no?, aquí tengo el precio 1, cantidad 1, el punto A, ¿no?, a un precio, ¿no?, se está dispuesto a llevar esta cantidad, ¿no? A un precio 2 se está dispuesto a llevar al mercado la cantidad 2, ¿no? Y aquí tengo este punto. Entonces aquí tengo precio 2, cantidad 2. A un precio 3 estoy dispuesto, el productor, ¿no?, aquí le pongo cantidad 3, ¿no? Precio 3, cantidad 3. Entonces, ¿sí?, aquí yo tengo mi tabla de oferta donde yo tengo aquí precio y aquí tengo cantidad ofertada. Y entonces vemos esa relación directa o positiva entre el precio y la cantidad. Decía en su libro, esto se debe a que si se produce más, se incurren en mayores costos y si no sube el precio, ¿no?, entonces al productor no le conviene estar llevando más precios al mercado, ¿no?, sin la contraparte ahí que equilibre a estos costos. Se tiene que incentivar. Entonces, esta relación, ¿no?, nos muestra que cuando varía el precio, es decir, si ustedes ven aquí, está cambiando el precio. El precio cambia y por lo tanto también la cantidad ofertada, ¿no?, del bien X o del servicio X también cambia. Entonces, cambios en el precio ocasionan cambios en la cantidad ofrecida de ese bien o de ese servicio. Y estos cambios en el precio los vamos a ver a través de esta curva de la demanda y los vamos a nosotros a revisar a través de movimientos de demanda, de esta curva de oferta, movimientos sobre la misma curva. Situémonos en este punto rojo, en el B, donde el precio 2 es, ¿no?, ahí coincide con la cantidad 2, ¿no? ¿Qué pasa, ¿no?, si la sociedad demanda mayores cantidades? Pues que tiene que estar dispuesta a pagar precios más altos. Entonces, si el precio sube, el productor se va a ver incentivado a aumentar su producción. Y nos vamos a mover como en la ranita del punto B al punto C. ¿Qué pasa caso contrario, ¿no?, si por X o Y disminuye, hay cambios, ¿no?, en esto que hagan de que la sociedad no está dispuesta a pagar ese precio, pues entonces si el precio baja, ¿no?, se reduce la cantidad ofertada y pasamos del punto B al punto A, ¿no? Aquí, esta es la dirección y aquí vamos para acá. Entonces, cambios en el precio generan, ¿no?, movimientos sobre la curva de oferta. Cambios en el precio generan cambios en la cantidad ofertada. Y lo que me gustaría que se fijaran ustedes es que a cada precio corresponde una cantidad, ¿no? P1, Q1, P2, Q2, P3, Q3. Entonces toda mi línea de oferta, toda mi curva de oferta es un continuo
de estos diferentes binomios entre precio y cantidad. ¿Sí? Entonces, esto que tengo aquí se llama el famoso plan de oferta, donde está esquematizado a través de una tablita lo que posteriormente se va a graficar, ¿no? Entonces, tengo ahí el plan, o también se le llama plan o tabla de oferta. ¿Y por qué se dice plan? Porque al precio de 1, los productores están dispuestos a llevar Q1. Al precio de 2 están dispuestos a llevar Q2. Al precio de 3 están dispuestos a llevar Q3, ¿no? Y eso también se refleja en esta curva de oferta. Eso ya lo habíamos visto, pero ¿alguien tiene alguna duda hasta acá? No, profesora. No, ok. Entonces, vamos a los otros factores que influyen en la oferta. Entonces, para que no se confundan, y eso fui enfática cuando lo vimos con las cuestiones de la demanda, cuando yo me refiero a cambios en el precio del bien X, ¿no? Eso genera cambios en la cantidad ofrecida del bien X, ¿sí? Cuando estoy viendo que cambian todos los demás factores que influyen en la oferta, no voy a hablar de cambios en la cantidad ofrecida, sino voy a hablar de cambios en la oferta. Entonces, de hecho, en su libro viene cambio en la oferta. ¿Qué puede hacer que cambie la oferta? ¿No? Y ya habíamos hecho este listado, pero lo voy a volver a poner, ¿no? Y me decía, un cambio, vamos a ponerle aquí como ¿no? Un cambio, no se vayan a equivocar que diga que aumenta, ¿no? Aquí hay un cambio. A lo mejor le pongo cambio, no vayan a ver. Entonces, cambio en la oferta deriva de cambios en 2 puntos, ¿no? Y dice aquí los precios, ¿no?, de los factores productivos. Como número 2 tengo los precios, ¿no?, de bienes relacionados en la producción. Lo platicamos en la sesión del viernes, ¿no?, con esta cuestión de la crema, la mantequilla, la leche descremada, ¿no? Los precios esperados en el futuro. Como cuarta, ¿no?, hablábamos de, voy a aumentar aquí, ¿no?, cambios en el número de proveedores. Lo platicábamos que si llega a su colonia más cadenas de pizzas, ¿no? Ay, aquí está mal escrito. Aquí entonces sí, es con doble E, ¿no? Sí, ¿no? El número de proveedores. Entonces lo platicábamos con esta cuestión de que llegan más cadenas de pizzas, por lo tanto la oferta de pizzas en su colonia aumenta, ¿no? Lo mismo que si se van o cierran 3 pizzerías, pues la oferta de pizzas disminuye, ¿no? Entonces eso está en función del número de proveedores, que es la contraparte de lo que veíamos en el caso de la demanda con la población. Si de repente, ¿no?, en su colonia había 2 unidades, ¿no?, y ahora hacen otras 2, pues la demanda, ¿no?, de ciertos bienes o de ciertos servicios en ese mercado aumenta, ¿sí? Entonces, bueno, el número de proveedores. También me hablaban aquí del estado de la tecnología. Avances en la tecnología, lo platicamos aquí con el hornito Mi Alegría, hacen que la oferta aumente. Cuestiones de retrocesos tecnológicos o que no avance la tecnología, pues la oferta no aumenta o disminuye. Y la última, nos hablaban de un estado naturaleza o de las condiciones naturaleza. Aquí pone condiciones de la naturaleza. Que también van a impactar a la oferta y pueden ir desde cuestiones climáticas, ¿no?, que puede haber exceso de lluvias, inundaciones, puede haber sequías, pero también aquí podemos ver cuestiones
políticas, ¿no? Cuestiones, no sé si se acuerdan, hace algunos años que se empezaron a bloquear, ¿no? Por los grupos ahí del crimen organizado, que no llegaba el limón, ¿no? Entonces aquí de repente el limón está carísimo, está, o sea, 70 pesos el kilo de limón, no sé si se acuerdan o no, entonces, pero era por cuestiones ajenas a la misma producción, a los productores, sino porque no estaban dejando que ingresara este producto, ¿no? Aquí a los mercados del centro. Entonces, eso también va a afectar a la oferta. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Que el precio ya no funciona? O sea, ¿que el precio ya no impacta? Sí, ¿no? Simplemente decimos que cuando ponemos especial atención en revisar, ¿no? Es una relación uno a uno. ¿Cómo afecta el cambio de los factores productivos a la oferta? Estamos suponiendo que todos los demás factores, incluido el precio, permanecen como, chicos, constantes. Y únicamente vamos a ver cómo impacta el cambio en los precios de los factores productivos en la oferta, ¿sí? En la oferta de ese bien. ¿A qué me refiero? Imagínense ustedes que tienen, ¿no? Aquí precio, cantidad y su curva de oferta. Entonces imagínense que esta es la curva de lápices, ¿no? Del número 2, la marca Patito de Hule. Entonces a un precio de 10 pesos, la empresa que fabrica esos lápices está dispuesta a llevar 500 lápices al día, ¿no? Estaría dispuesta a llevar 500 lápices al día al mercado, a ese precio, ¿no? Es el precio X que son, ese es el mercado de los lápices, ¿no? Los lápices. Entonces, a un precio de 10 está dispuesta a llevar 500 lápices al día. ¿Qué pasa si esta empresa para fabricar esos lápices contrataba no sé, tenía un presupuesto de 100 pesos, un ejemplo, para contratar a 100 trabajadores, ¿no? A cada trabajador le pagaba un peso. Pero ¿qué pasa? Y les ponía este ejemplo. Si aumenta el precio del trabajo, es decir, que en lugar de un peso, por cuestiones de salario mínimo, les tienes que pagar 20 pesos. ¿A cuántos trabajadores puedo contratar? ¿A cuántos? Este es mi A la presupuesto. mitad, a 50, ¿A 50? pagándoles 20. Ah, no, ya no, 5. A 5, ¿no? Entonces, yo antes contrataba a 100 trabajadores, o sea, esa producción, esos 500 lápices, tienen detrás el trabajo de 100 personas a las cuales les pagaba un peso diario. Pero, ¿no? Ahora por X o Y se establece un salario mínimo de 20 pesos por trabajador. Entonces, yo ya no puedo contratar a 100 trabajadores, sino únicamente puedo contratar a ¿cuántos, chicos? Pues a 5, ¿sí? ¿Cómo se ve este aumento en el precio del trabajo en esta curva de oferta? La oferta va a aumentar, ustedes piensen, con 5 trabajadores puedo producir lo que producían 100. No. No. Entonces, ¿qué le pasa a la oferta? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye. ¿Cómo lo voy a ver? Con un desplazamiento ¿hacia dónde? Izquierda. Hacia la izquierda, ¿no? Entonces, la curva de oferta se desplaza hacia la izquierda. Y entonces, a ese mismo precio, el precio de los lápices hasta ahorita no ha cambiado, se permanece como, chicos, estable, exactamente constante. Simplemente lo que está pasando es aquí que se reduce, ¿no? Al final, la cantidad que va a estar dispuesto ese productor a llevar al mercado. ¿Por qué? Disminuye la oferta porque aumentó
el precio de un recurso productivo, ¿no? Aquí dice, cambios en el precio de los factores productivos. Puede ser, ¿no?, que también esto se dé a consecuencia, imagínense, que aumentó el precio de la madera. Entonces, si aumenta el precio de la madera, es un precio, ¿no?, es algo que está sucediendo en otro mercado, no el mercado del lápiz, pero el mercado de los lápices se ven afectados porque es un insumo, ¿no?, que ya ahora ya muchos lápices no son ni de madera, sino que los hacen de plástico, ¿no? Pero entonces, para aquellos que todavía siguen utilizando madera, si aumenta el precio de la madera, aumenta el precio de los insumos y se restringe, ¿no?, la oferta que ellos podían realizar. Entonces, vean, el precio de los lápices no se ha modificado, se modifica la oferta de lápices, ¿no? Se reduce, se restringe. Dime, Erika. O sea, entonces una pregunta, cuando lo único que se modifica es el precio, lo único que pasa es que hay un desplazamiento sobre una curva de oferta ya dada, pero cuando se modifica cualquiera de estos otros factores que indican un cambio, no en la cantidad ofertada, sino en la oferta, siempre va a hacerse una... Sí, a ver, te respondo, Erika, porque hubo una confusión ahí en los términos que utilizaste. Cuando se revisa cuál es la relación entre el precio de un bien, el precio del lápiz, con la cantidad ofrecida de lápices, estamos hablando de movimientos sobre la curva de oferta, ¿sí? Y todos los demás factores, ¿qué factores?, ¿no? Todos estos permanecen constantes, ¿sí? Pero si yo quiero ver cómo afecta un cambio en el precio de los factores de producción a la oferta de lápices, supongo que de 2 a 6 permanecen constante, pero que también aquí tengo eso que se llama precio, ¿sí? El precio del lápiz, que también va a permanecer constante, que es lo que tenemos aquí. El precio no se modifica, disminuye la oferta. ¿Por qué? Porque aumentó el precio, ¿no?, en este caso, de uno de los factores de la producción, sea el precio de la madera o sea el precio del trabajo, los salarios, ¿sale? Hablábamos también aquí, fíjate, vamos a trabajar con esta cuestión del número de proveedores. Decíamos en esta cuestión, yo tengo aquí, ¿no?, precio y tengo cantidad. Este es el mercado de pizzas de su colonia. Entonces, aquí existe una curva de oferta. Hay tres empresitas, ¿no? Pongo 3 empresas que venden pizzas. Entonces, esas empresas, ¿no?, a un precio de 100 pesos la unidad, están dispuestos a llevar al mercado, ¿no?, diario, tienen la capacidad de vender 200 pizzas de pepperoni, ¿sale? ¿Qué pasa si de repente, les decía, llega Papa John's, llega Domino's y llega Pizza Hut? O sea, ya no tengo 3, sino ahora son otras 3, son 6. ¿Qué le pasa a la oferta de pizzas? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. ¿Y cómo lo veo? Ah, la curva de oferta, ¿ahora qué le pasa? ¿Se desplazaría hacia la derecha? Se desplaza a la derecha. Entonces, mi curva de oferta, ustedes ahí disculpen, esta nueva, se desplaza a la derecha. ¿Qué pasa? Que a ese precio, al mismo precio de 100, dado que ingresan otras 3 pizzerías al mercado, ¿no?, la oferta de pizzas, ¿qué le pasa? Aumenta. Voy a quitar aquí ¿no? ¿Aumenta cuánto? ¿No? Pues ahora son 500, ¿no? Entonces, en este punto, ¿no?, un punto B, y le vamos a llamar el punto original A, ¿qué pasa? Al final aumentó, ¿no?, la cantidad ofrecida, pero lo primero que pasó es que la oferta aumentó.
se desplazó hacia la derecha, ¿sí? Entonces, aumentos en la oferta los vemos con desplazamientos de la curva de oferta hacia la derecha. Disminuciones en la oferta, como es en este caso, se ven con desplazamientos de la curva de oferta hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, y vean, ¿qué pasa con el precio? Permanece constante. Estoy viendo al mismo tiempo qué pasa cuando cambia la tecnología y el número de proveedores. No, solamente veo una relación. Quiero ver cómo afecta la tecnología a la oferta, entonces me centro en este y todos los demás los supongo como, chicos, constantes. Si quiero ver de qué manera los precios esperados en el futuro afectan a la oferta, supongo que todos los demás, incluido el precio del bien, permanece constante, ¿no? Entonces, imaginen ustedes, ¿no?, que tenemos aquí, ¿no?, el mercado de teléfonos celulares, ¿no? Celulares. Entonces, aquí yo tengo mi curva de oferta, O1. Entonces, a un precio de 4,000 pesos, los productores que están en ese mercado están dispuestos a llevar 2,000 teléfonos al día, ¿no? Están dispuestos a ofertar 2,000 teléfonos al día. ¿Qué pasa, ¿no?, si con toda esta cuestión del problema en las cadenas de suministro, ¿no?, que han hecho de que no lleguen a tiempo diferentes componentes, espero que el precio de los teléfonos celulares aumente? No está aumentando hoy, ¿no? O sea, esto es 6 de mayo del 2021. Pero yo espero que el 6 de junio del 2021 el precio de los teléfonos celulares, dada estas condiciones, aumente. ¿Qué pasa con mi oferta el día de hoy? ¿Aumenta o disminuye? Si vendo un teléfono celular hoy a Arturo, se lo vendo en 4,000. Pero si me espero un mes y se lo vendo a Leslie, se lo vendo en 7,000 pesos. ¿Qué hago hoy? ¿Le vendo a Arturo o no? Pues no, me espero a que sea más caro, ¿no? Me Para ganar espero, más. me espero a que sea más caro. ¿Cómo se ve esto en términos gráficos? ¿Con un aumento o con una disminución de la oferta hoy? Con una disminución, ¿no? Con una disminución. ¿Y cómo se ven las disminuciones? ¿Desplazamiento hacia dónde? Hacia la izquierda. Hacia la Hacia la izquierda. izquierda. Entonces, como yo sé que el 6 de junio va a estar más caro, pues ¿qué digo? Pues no puedo dejar de vender hoy, pero ¿qué creen? Ay, me salió muy feo, ¿no? Disminuyo mi oferta. Entonces, al mismo precio, yo estoy dispuesto a llevar ¿qué? Híjole, bueno, ¿no? Una menor cantidad, una menor oferta, ¿no?, de teléfonos celulares al mercado. Entonces, mi curva de oferta se desplazó hacia la derecha. Sí, a ver, déjenme ver aquí, pusieron algo en el chat. ¿Está grabando, profesora? Sí, sí estoy grabando. Bueno, ¿no? Entonces sí estoy grabando. Entonces, ¿esto ocasiona lo mismo con los de la demanda, chicos? ¿Qué pasaría en el caso de nosotros como consumidores? Mismo mercado, ¿no? Precio, cantidad, pero aquí está la curva de demanda de teléfonos celulares. Entonces vean, a este precio, ¿cuánto dijimos? 4,000. Imagínense que también nosotros estábamos dispuestos a demandar 2,000 celulares diarios. Estábamos aquí, ¿no?, en este punto. Pero también nosotros sabemos que en el futuro, o sea, el 6 de junio de 2021, van a subir de 4,000 a 7,000. ¿Qué pasa con nuestra demanda? Hoy, ¿aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. Entonces, ese aumento de la demanda, ¿cómo lo voy a ver? ¿Con un qué? Con un desplazamiento a la derecha. Con un desplazamiento a la derecha. Entonces,
¿no? Aquí tengo la nueva curva de demanda y vean, a este precio, el día de hoy, las personas van a demandar ¿qué? Más teléfonos celulares. ¿Cuántos teléfonos celulares? Pues el doble, ¿no? 4,000. No cambió el precio, ¿no? Estamos esperando que el precio aumente. Entonces, aquí se ve muy claramente la ley de la oferta y la ley de la demanda, ¿no? A nosotros como consumidores nos vamos a demandar más cuando el precio es más bajo. En el caso del productor, ¿no? Cuando el precio esperado es alto, restrinjo mi oferta hoy. Caso contrario, nosotros, si esperamos que los precios sean altos, demandamos hoy. ¿Y qué pasó con el cambio? Hoy el precio de los teléfonos celulares, no, sigue siendo el mismo. Entonces, es lo que les comentaba aquí. Cuando yo veo cómo afecta uno de estos factores a la oferta, supongo que todos los demás, o sea, en ningún momento dije, oye, y el número de proveedores, oye, y los precios de los factores, oye, y la tecnología, ¿no? Eso asumo que permanece constante. Lo mismo que el precio. Algo está sucediendo, algo está pasando que, ¿no? Se está afectando esta relación que está cambiando. ¿Sí? Entonces, tanto en el caso de la demanda como en el caso de la oferta, ¿no? Desplazamientos a la derecha significan ¿qué, chicos? ¿Qué significan? Esto es para demanda y oferta. Entonces, un desplazamiento a la derecha de la curva de demanda o un desplazamiento a la derecha de la curva de oferta significan ¿qué? Un incremento. Un incremento, ¿no? Un aumento, ¿sí? De la demanda o de la oferta. Y caso contrario, un desplazamiento a la izquierda de la curva de demanda o de la oferta, ¿qué implica? Un decremento o una disminución. ¿Sí queda claro o alguno de ustedes tiene duda con alguna cuestión de esto, chicos? ¿No? No, de momento no. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, todo bien, profesora. Todo bien. Híjoles, ustedes son el grupo perfecto. Siempre me dicen que todo bien, todo bien. Ok, entonces, bien. Voy a poner aquí la ley de la demanda y voy a poner la ley de la oferta. Si aumenta el precio de X, esto va a tener como resultado, ¿no? Un aumento en la cantidad demandada de X. Si disminuye el precio de X, esto va a traer como consecuencia una disminución en la cantidad demandada de X. Entre paréntesis, ¿no? Lo voy a poner aquí. La curva de demanda de X se desplaza a la derecha. Y aquí, la curva de demanda de X se desplaza hacia la izquierda, ¿no? Lo que acabamos de hablar. Segunda, la ley. Profesora, pero no sería al revés la ley de la Sí, demanda. profesora. A ver, ¿dónde? Ah, perdón, sí tienen toda la La que razón. puso era la ley de la oferta. Ustedes están correctísimos, muchas gracias. Que a veces se me va. Entonces, se aumenta el precio. Ah, es que aquí le estoy poniendo al revés, ¿verdad? Les digo que ya es la ancianidad. A ver, entonces, se aumenta el precio de X, disminuye la cantidad demandada. Ahí está, ¿no? Ahora sí. Sí, profesora. Muy bien, entonces ahora, en este caso se aumenta el precio de X, ¿qué le pasa a nuestra curva de oferta? Que ese sí estaba bien, ¿no? ¿O no? Ya no me acuerdo. Si aumenta el precio, se desplaza
Ah, bueno, no, miento, porque estoy viendo el hacia mismo la precio. izquierda. No, no me pongan atención, porque aquí estoy hablando del precio del bien. Acuérdense que cuando estamos hablando de desplazamientos, estamos viendo movimientos sobre la misma curva. Sí, no me pongan atención, nada más en esto. Ahora, en el caso de la oferta, aquí decimos que hay una relación directa. Si aumenta el precio de X, ahora sí, aumenta la cantidad ofrecida de X. Y si disminuye el precio de X, ¿no?, disminuye la cantidad ofrecida de X. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, sí, está bien. Sí, doctora. Sí, profesora. Pregunta para todos. ¿Cuáles, ¿no?, de estas variables, cuál es la que regula, ¿no?, la cantidad ofrecida o demandada? ¿Qué tienen en común ambas? El precio, El precio. Fíjense, cuando estamos hablando de esto, aquí lo que nosotros vemos son planes de compra, ¿sale? Y aquí estamos viendo planes de producción y venta, ¿no? Entonces, estos planes de venta y estos planes de compra van a estar regulados, ¿no?, por algo que se llama, o sea, tienen en común el precio. Entonces, el precio regula el plan de venta, el plan de compra, y esta interacción nosotros la vamos a revisar a través de algo que se llama mercado. Entonces, borro por acá. Lo estaba borrando. Ahí está. ¿Sí? Entonces, en el mercado tenemos, ¿no?, oferentes y demandantes. Entonces, tengo a alguien que está dispuesto a comprar y tengo a alguien que está dispuesto a producir y vender. ¿De qué va a afectar esa disposición? Y a eso me refiero con que el precio regula el precio, ¿no? Dependiendo del precio, va a ser la disposición de nosotros a comprar, y dependiendo del precio, va a ser la disposición de los productores a vender. Y esto nosotros lo vamos a ver en el mismo gráfico, pero, ¿no?, aquí tengo el precio del bien X, la cantidad del bien X, tengo mi curva de oferta, aquí me quedó tengo mi curva de oferta, que puede ser individual o de mercado. Recuerden que estamos hablando de empresas representativas, y también la demanda puede ser individual y de mercado porque hablamos de consumidores representativos. Entonces, esto lo han visto ustedes infinidad de veces, ¿no?, desde la prepa y todo lo demás. Vamos a trabajar con esta cuestión del mercado de pizzas, ¿no? Será porque ya son las 12, ¿no?, y ya como que empieza a hacer hambre. Entonces, decíamos que un precio de 100 pesos, ¿sí?, en este mercado se ofertan 200 pizzas. ¿Qué implica esto, chicos? A ver, este es el equilibrio de mercado. ¿Qué implica el equilibrio de mercado? Que aquí coinciden intereses divergentes, que son estos que tenemos nosotros aquí, ¿sí? Nosotros como consumidores generalmente estamos buscando precios más bajos. Los productores, sin embargo, están buscando, en términos generales, ¿no?, están buscando precios más altos. Entonces, estos intereses distintos en torno al precio, a unos les interesa que aumente, mientras que a otros nos interesa que baje, ¿sí? Entonces, nosotros estamos dispuestos a comprar más cuando el precio baja, y los productores están dispuestos a vender más cuando el precio sube, ¿sí? Entonces, ya de entrada tenemos intereses distintos, y esto se va a reflejar en el mercado, estos intereses distintos.
y lo podemos ver con las diferentes pendientes de las curvas. En el caso de la oferta es una pendiente positiva. A más precios está dispuesto a llevar más al mercado. En el caso de la curva de demanda es una pendiente negativa, ¿no? Entre más bajo es el precio, mayor demanda se hace de este bien en el mercado. Estamos hablando de bienes normales, ¿no? Entonces, ¿qué se pueden dar cuenta que pasa en este equilibrio? ¿Ahí qué sucede? ¿Por qué se le llama equilibrio? ¿Qué sucede ahí? Se cruzan las dos líneas, ¿no? Se cruzan las dos curvas, la oferta y la demanda. Pero, ¿cómo lo relaciono con esta idea de que el precio como regulador de los mercados? ¿A quién se le ocurre? Podría ser, doctora, que se trata de un precio razonable tanto para los oferentes como para los demandantes. Ok, muchas gracias, Arturo. ¿Alguien más? ¿Están de acuerdo con lo que dice Arturo? ¿Y a ese precio la cantidad ofrecida y demandada es la misma? Es la misma, ¿no? ¿Algo más? Pues puede ser como que es lo óptimo que se puede tener, o sea que si se va más a la derecha o a la izquierda, tiende a perder de alguna manera algún punto y ahí es el punto exacto donde está todo perfectamente equilibrado. Perfectamente equilibrado. A ver, decía Arturo algo que es interesante. Decía, el precio razonable. Fíjense, a un precio de 100 pesos, a ese precio coincide la cantidad que estarían dispuestos los productores a llevar al mercado, ¿no? Con la cantidad que estarían dispuestos los consumidores a adquirir en ese mercado. Entonces, a un precio de 100 pesos decimos, pues nosotros estamos dispuestos, planearíamos comprar 200 pizzas. O a un precio de 100 nosotros planearíamos vender, estaríamos dispuestos, ¿no?, a llevar 200 pizzas. Ahí se da una coincidencia de intereses. Y si se da esa coincidencia de intereses, se dice que el mercado se vacía. Y lo voy a poner con otro color, ¿no? En el equilibrio, ¿no?, se vacía el mercado. ¿Por qué se dice que se vacía el mercado? Porque no hay excedentes ni hay déficit, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Qué significaría que hubiera un excedente? Que a ese precio de 100 pesos la pizza individual, hubiera más personas, ¿no? Hubiera 300 personas que quisieran más pizzas. O que a ese precio de 100 pesos hubiera menos productores que estuvieran dispuestos a llevar esa cantidad de pizzas. Aquí no. Me dicen, a ese precio coincide la cantidad que están dispuestos a vender con la cantidad que están dispuestos a comprar. No existen excedentes ni faltantes. El mercado se vacía. El mercado está en equilibrio. Pero si ustedes se dan cuenta, esta gráfica tiene otras zonas, que es toda esta zona que queda por encima del punto de equilibrio y esta zona que está por debajo del punto de equilibrio, ¿sí? Pregunta, ¿en esas zonas se vacían los mercados? No se vacía, es deficiente. Tanto en una como en otra es deficiente. ¿Por qué es deficiente, Montserrat? ¿Y por qué no se vacían? ¿Cómo te puedes dar cuenta visualmente de que no se vacían los mercados? Porque si sube si está por arriba del punto de equilibrio, el precio va a ser muy alto, por lo tanto, las personas no van a querer adquirirlo. Y por debajo el precio es muy bajo y pues al haber mucho, no todos van a querer comprarlo. O sea, y en el punto de equilibrio, pues se vacía porque se vacía y en los demás va a haber sobrantes o excedentes, según sea el caso. Ok, fíjense, cuando se vacía el mercado, yo visualmente me puedo dar cuenta que se vacía el mercado porque se da que la intersección
entre la curva de oferta y de la demanda. Coinciden, convergen, que es el punto de equilibrio. Sin embargo, en la zona que queda por encima del punto de equilibrio, ¿convergen las curvas, chicos? ¿O están separadas? Están separadas, ¿no? Entonces, vamos a ver. Imaginen ustedes que aquí en esta zona, a un precio de 200 pesos, ¿sí? El precio es más alto respecto a este primero, que es de 100, aumenta el precio. ¿Qué pasa con la cantidad que están dispuestos a comprar los consumidores? ¿No? A ver, pongo mi línea. Es la primera curva que me encuentro en el caminito, ¿no? La curva de demanda. Bajo. Parece víbora esto. Ok, ¿no? Entonces, este es el punto E. A este vamos a llamarle punto A. ¿Sale? Sí. ¿Qué pasa con la cantidad que están dispuestos los consumidores a adquirir en el mercado, ¿no?, de pizzas a un precio de 200? ¿Qué le pasó respecto a la inicial, que era esta? Disminuye. Disminuye. ¿A cuánto? Pues va a estar como en 50, ¿no? Entonces, fíjense, a un precio de 200, la cantidad que están dispuestos los consumidores a adquirir en el mercado disminuye, se reduce, ¿no? De 200 ahora es de 50, ¿vale? Vamos a ver qué pasa en el caso de los productores y déjenme borrar esto para que sea más claro. Entonces, seguimos al precio de 200. Entonces, la primera que me encontré fue la curva de demanda. Continúo aquí el camino y me encuentro la curva de oferta y le voy a llamar el precio B. Y también voy a quitar esta aquí de abajo para que no se nos vaya a hacer feo, ¿no? Ok, entonces aquí en B, ahora, ¿no?, bajo. Ahí está. ¿Qué pasa con la cantidad que están dispuestos a llevar los productores al mercado, ¿no?, los que hacen pizzas, a ese precio de 200, respecto a mi cantidad inicial? Aumenta, ¿no? Pero tienen un excedente. Aumenta. Entonces, ahora a este precio de 200, antes ellos decían, pues llevamos 200, no, pues ahora llevamos 300, ¿sí? Entonces, en el caso de la oferta, ¿qué pasó? ¿No? Se movió de 200 a 300. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí. Ok. Sí, profesora. ¿No? Me dice. ¿Qué es lo que podemos ver? Que en esa zona, no hay convergencia de intereses. No hay convergencia entre lo que se está dispuesto a comprar, el punto A, y lo que se está dispuesto a vender en el punto B. Aquí estamos hablando que toda la zona que está por encima del punto de equilibrio, la oferta, y lo voy a poner aquí con verde, ¿no?, la oferta excede ¿a qué? A la demanda. La oferta excede a la demanda porque, ¿no?, porque los precios son altos. Entonces, a pesar de que los productores podrían llevar 300 pizzas al mercado, los consumidores únicamente demandan 50. Y hay una diferencia de ¿cuánto, chicos? Entre lo que quieren vender y lo que quieren comprar. 250. Entonces hay un exceso de oferta de 250 pizzas. Hay capacidad instalada, hay hornos, hay factores productivos que permitirían, ¿no?, producir 300 pizzas, pero, ¿no?, pues la sociedad demanda 50 o esa colonia demanda 50, pues porque el precio es muy alto. ¿Qué tendría que suceder, ¿no?, para que incentiváramos a las personas a comprar? Bajar los precios. ¿No? Entonces, los productores tendrían que estar dispuestos ¿a qué? A bajar el precio para incentivar
¿no?, a los consumidores a comprar. Y entonces ustedes se pueden dar cuenta que a medida que va bajando el precio, imagínense, ¿no?, aquí los consumidores están dispuestos a comprar B, ¿no? Y aquí le hago así, ¿no? A medida que baja el precio, sigue bajando, estoy dispuesta a comprar, ¿qué?, mayores cantidades. Déjenme quitar esto, ¿no?, para no se hagan bolas, ¿no? Entonces, si los productores quieren vender mayores cantidades de su producto, tienen que estar dispuestos a bajar el precio del bien en cuestión, ¿no?, a bajar el precio de las pizzas. Entonces, el mercado se regula, o sea, se regulan las decisiones de compra y de venta a través del precio. Entonces, el precio tiende a bajar. Y gracias, y aquí otro supuesto que se dice es que el precio tiene que ser flexible, ¿no? Tiene que poder subir o bajar en función de cómo lo decidan las fuerzas del mercado, la oferta y la demanda. Tiene que tener esa flexibilidad, tanto para bajar como para subir. Dice, y el mercado, ¿no?, tiende al equilibrio, la interacción de la oferta y la demanda tiende al equilibrio. Dice, y llegamos nuevamente a E, donde se da esta convergencia de intereses. ¿Sí? ¿Queda claro esta primera cuestión? Solamente en el equilibrio se vacían los mercados. Por arriba del punto de equilibrio, el mercado no se vacía. ¿Duda con esto? No, sí. ¿Sí? Entonces, No, profesora. a medida que va bajando el precio, va disminuyendo, se va eliminando cierta parte de este exceso de oferta. En donde no existe exceso de oferta, en equilibrio. Ahí, ¿no?, es coincidente lo que se planea comprar con lo que se planea vender. Vamos a poner el caso contrario, ¿no? Acá tengo el precio del X, ustedes saben que es la pizza, tengo la cantidad de X, ¿no? Tengo oferta, tengo demanda, decíamos que aquí era un precio de 200, no, de 100, ¿no? De 100, y que a ese precio se vendían 200 pizzas. ¿Sí? ¿Sí es 200? Ahí estamos, ¿no? Entonces, ahí estamos en equilibrio. Se vacían los mercados, bueno, el mercado. ¿Qué pasa a un precio de 50, chicos? Vamos a hacer lo mismo. A ese precio de 50, hago aquí. Me voy aquí en horizontal. ¿Qué curva me encuentro primero? La de oferta. La de oferta. ¿Y qué es lo que detecto? Que a un precio de 50, ¿qué le pasa a la cantidad ofertada? ¿Es mayor o menor a esta primera, que era de 200? Bueno, Es menor. Imaginemos que es de 100. Y esto le voy a dar el nombre de punto A. A ver, entonces sigo, ¿no? Sigo derechito y me encuentro en la curva de demanda. ¿Y qué pasa con la curva de demanda? ¿Es mayor o menor la cantidad que se está dispuesta a comprar que en lo que inicié? Es mayor. Es mayor, ¿no? Entonces aquí le pongo B, imaginen ustedes que es 300. ¿Qué es lo que pueden ver? Que la demanda de 300 excede a la, aquí le voy a poner, demanda, ¿no? A la oferta de ¿cuánto? De 100, ¿sí? La demanda excede a la oferta. No hay, ¿no?, convergencia en lo que se está dispuesto a comprar y lo que se está dispuesto a vender. ¿Por qué? Porque como el precio es bajo, o sea, es más bajo del precio de equilibrio, las personas están dispuestas a comprar más, pero no los productores. Los productores están dispuestos a vender menos por esta cuestión de los intereses distintos que están contenidos en la ley de la oferta y la ley de la demanda. Entonces, todos los puntos que estén por debajo del equilibrio, va a haber un exceso de oferta o un déficit, un exceso de demanda o un déficit de oferta. Se vacían los mercados en esta zona, y vaciar es que convergen los intereses. Se vacían los mercados
¿Sí o no? Aquí, ¿se vacía el mercado? No, porque a No, ese no. precio, a pesar de que hay 300 personas que quieren comprar pizza, los productores únicamente están dispuestos a vender 100. Entonces, aquí hay una diferencia de 200 personas que no pueden adquirir una pizza. ¿Qué tendrían que estar dispuestos a hacer estas 200 personas si quieren, ¿no?, tener acceso a una pizza? Deberían estar dispuestos ¿a qué? A pagar más. A pagar más. Entonces, ¿no? Aquí estamos hablando del caso contrario. Para incentivar al productor, ¿no?, a que lleve más número de unidades de pizza al mercado, los consumidores deben de estar dispuestos a que el precio aumente, ¿sí? Entonces, ustedes se dan cuenta, nos movemos ahora en sentido inverso. A medida que el precio va aumentando, las cantidades que están dispuestos a llevar los productores aumentan. Dice, y esto hace, esta flexibilidad del precio a la alza, hace que el mercado alcance el equilibrio. ¿Sí? ¿Qué es lo que se pueden dar cuenta en este equilibrio? ¿Qué es lo que significa el equilibrio? Que para alcanzar el equilibrio es importante que el precio sea flexible, que pueda disminuir y que pueda aumentar. Y que esa decisión de que aumente o disminuye esté dispuesto, o sea, está atrás la disposición a comprar y vender. Uno de los supuestos básicos de esta postura es que no debe de haber ningún tipo de intervención estatal que genere señales distorsionadas en los precios. ¿Qué tipo? ¿No? Eso, bueno, lo van a ver ustedes en micro 1 con los precios, el precio de mercado negro, ¿no? Cuando se fijan los salarios mínimos o precios máximos, ¿no? Que sucede esto, ¿no? Que nos quedamos por abajo o por encima del punto de equilibrio y que al final la sociedad pierde porque podría consumir más de un bien solamente si está dispuesto a bajar o disminuir el precio, ¿sí? Entonces dice, en equilibrio nadie está mejor que nadie. Y es cierto, ¿no? De acuerdo a esto aquí, ni el productor está mejor que el consumidor, ni el consumidor está mejor que el productor. Sus intereses convergen, su disposición a comprar y vender es la misma, pero por encima o por debajo del punto de equilibrio, si se vende a ese precio, ¿no? Imagínense, si se vende a este precio de 200, ¿no?, pues los consumidores tienen que pagar más, 200 pesos, ahí está mejor el productor. ¿Está mejor la sociedad? No, porque ahora nada más puede consumir 50 y un montón de personas se quedan sin, o sea, 150 personas no pueden tener acceso a una pizza. ¿Qué pasa en este caso, ¿no?, en el que estamos revisando al precio de 50? Ahí está mejor el consumidor porque tiene que pagar la mitad de lo que pagaba antes. Sin embargo, 200 personas se quedan sin poder comprar una pizza porque los productores dicen, pues nada más llevo 100. Bueno, o en este caso, sí, ¿no?, 100. Entonces, la sociedad pierde. Dice, en equilibrio nadie está mejor que nadie y se vacían los mercados. Y para que se dé esta cuestión, los precios tienen que ser flexibles. Dice, si los precios son flexibles, entonces el precio regula los planes de compra y los planes de venta. ¿Alguna duda con esto, estimados? Doctor, entonces todos los puntos que no son los de equilibrio, les podemos llamar de ineficiencia, o serían puntos de desequilibrio. Son, a ver, eso lo podríamos ver también nosotros, fíjate. Toda esta parte, aquí, lo voy a poner a ver si se puede con... A ver, espérame. A ver, aquí con rosa. Y a ver si con este color, ok. Fíjate. Vamos a ver este caso. Ay, creo que va a estar muy grueso
Ok. Entonces, en este ejemplo de la pizza, ¿no? Que estaba aquí a un precio de 200 pesos, solamente 50 personas están dispuestos a comprar una pizza y los productores estarían dispuestos a llevar 300, ¿no? ¿Qué pasa en términos de eficiencia? ¿Es eficiente esto? No. Dice, ¿por qué? Porque la sociedad está perdiendo todo esto, o sea, todo este triángulo es pérdida de eficiencia. Porque más personas podrían consumir pizzas. ¿Cuántas? De aquí a acá, 150. Ahí con eso no se ve. 150 personas podrían consumir una pizza si los productores estuvieran dispuestos a bajar, ¿no?, su precio. Si no lo hacen y nada más venden 50, todo esto que está en rosa, que es un triangulito, es la pérdida de eficiencia, ¿no? Entonces dice, la sociedad, dice, no se están asignando de manera eficiente los recursos, ¿no? Hay capacidad instalada, hay personas que podrían estar trabajando, ¿no? Hay recursos productivos que no se están utilizando. ¿Por qué? Porque no hay esta coincidencia de intereses. ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa cuando se da esta cuestión de la convergencia en equilibrio, ¿no? Dice, en equilibrio, aquí no hay pérdidas, aquí todo se está, ¿no?, usando de manera eficiente. No hay capacidad de más, no hay capacidad de menos. No hay personas desempleadas, ¿no? O hay personas que se les está exigiendo más. Dice, o sea, se está produciendo lo que el mercado está demandando, ¿no? Y hay convergencia en el precio. Por eso dice, el precio regula. Cualquiera de estas, de la A, de la B, ¿no? O en este caso, aquí también lo que tenemos A o B, que están por encima y por debajo, son asignaciones ineficientes, porque los mercados no se están vaciando. ¿Dónde se vacían? Dice, únicamente en equilibrio, ¿no? No sé si queda claro o alguien tiene alguna duda por aquí. Sí, ya me queda más claro, gracias, pero entonces sí se les puede llamar puntos de ineficiencia, ¿verdad? Sí, Sí. son asignaciones ineficientes, ¿no? Porque fíjate en este caso, ¿no? En este caso, en el del precio de 50, hay 300 personas que estarían dispuestas a comprar esa pizza, pero solamente se están dispuestos a vender 100. Hay una pérdida de eficiencia. ¿Qué tendría que pasar? ¿No? Pues entonces, ¿no?, los consumidores tendrían que estar dispuestos a pagar un precio más alto. Y ahora, si bien no 300 personas pueden comprar la pizza, pero sí 200. ¿Sí? Entonces dice, el precio tiene que ser flexible, subir o bajar, ¿no? Por eso no debe de haber nadie que diga, hay un salario mínimo, ¿no? ¿De acuerdo a esa teoría? No. Hay un salario mínimo o hay un precio mínimo que se tiene que pagar, un precio máximo. Dice, porque eso hace que no converjan los intereses entre oferentes y demandantes. Fíjense, a ver, vamos a poner aquí un ejemplo, ¿no? Entonces, aquí yo tengo... ¿Dónde está? No se ve. Vamos a ponerlo aquí con verde. Lo mismo. Precio, cantidad. Ojo, esto siempre es, chicos, bajo la perspectiva de una teoría. No significa que sea la verdad. Oferta y demanda. Este es el mercado. ¿Qué dijo lo último? No escuché, es que se corta mucho mi señal. Que dije que esto es la interpretación teórica, ¿no? O sea, la interpretación de la realidad de una teoría. ¿Qué teoría? No, la teoría microeconómica. Sin embargo, no necesariamente es la única, ¿no? A la teoría microeconómica neoclásica estándar hay una gran cantidad de teorías que se contraponen. Entonces siempre les digo, no lo vean aquí como la verdad absoluta, ¿no? Nada más es lo que dice esta teoría. Pensemos que es el mercado de trabajo. Ay, gracias. No de nada, Erika. Pensemos que es el mercado de trabajo. ¿Qué significa el mercado de trabajo? Donde van personas a ofrecer su trabajo y donde van personas,
o empresas a demandar trabajo. ¿Cuál es el precio del trabajo, chicos? ¿Cuál es el precio del trabajo? Si ustedes van a trabajar, ¿qué les pagan? Salario. Un salario, sueldos o remuneración. Entonces aquí el precio de X, ¿no?, es el salario, ¿sí? Y en función del salario, ustedes van a estar dispuestos a ofrecer una cierta cantidad de horas de trabajo al día y las empresas van a estar dispuestas a demandar una cierta cantidad de horas al día, a la semana, al mes. Entonces, ¿quiénes ofertan trabajo? Pues los trabajadores. Pues los trabajadores, ¿no? Entonces, aquí quienes ofertan trabajo son los trabajadores. ¿Quiénes demandan trabajo? Pues las empresas, maestra, ¿no? Los empleadores. Entonces, la empresa, ¿sale? Entonces, a nosotros como trabajadores, ¿no?, bajo esta lógica, entre más alto sea el salario, pues estaríamos dispuestos a ofertar una mayor cantidad de horas de trabajo. Entre más bajo sea el salario, pues estaríamos dispuestos a ofertar una menor cantidad de horas de trabajo. Nada más para que no se me confundan en esta cuestión de quién oferta y quién demanda. Imagínense ustedes que en este mercado de trabajo, donde no hubiera intervención del Estado, ¿no?, y de acuerdo a la oferta y la demanda, a un salario de 50 pesos se demandan 1000 horas de trabajo diario. ¿Sale? Entonces, a un salario de 50 pesos, ¿no? 1000, bueno, vamos a ponerle en lugar de horas, ¿no? Se contrata un trabajador diario, ¿no? A un precio de 50 pesos se contratan 1000 trabajadores, ¿sale? Y 1000 trabajadores están dispuestos a contratarse un día por 50 pesos. Aquí está en el equilibrio. ¿Qué pasa si de repente dice el Estado o el gobierno, ¿saben qué? Vamos a fijar un salario mínimo de 200 pesos. ¿Qué le pasó al salario respecto al inicial? El inicial es de 50, ¿sí? A ese precio de 50, ese salario de 50, se contratan 1000 trabajadores diarios. El gobierno dice, en el diario oficial de la Federación, hoy se publica, a partir de mañana existe el salario mínimo y se le tiene que pagar a una persona 200 pesos al día. ¿Sale? ¿Qué pasa con el salario respecto al inicial? ¿Aumenta o disminuye? El inicial era de 50, ahora es de 200. ¿Qué le pasa? ¿Aumenta o disminuye? Aumentó. Aumentó. Entonces, el salario aumentó. Ok. ¿Qué pasa entre la demanda de trabajo que hacen los empleadores y la oferta de trabajo? Vamos a ver. Entonces, ahí estamos. Nos encontramos a la demanda, nos encontramos a las empresas. A un precio del trabajo de 200 pesos, ellos están dispuestos ya no a contratar a 1000, sino a contratar a 500. Punto A. Pero a ese salario de 200, nosotros, los oferentes, estamos dispuestos, ¿no? Aumenta la cantidad de personas que quieren trabajar. Ahora no son 1000, son 2000. Y estamos aquí en el punto B. Estamos en una zona eficiente. Los neoclásicos dicen que no. Porque los empleadores, ¿no?, los empleadores estarían dispuestos, ¿no?, a contratar a más trabajadores de estos 500, o sea, al doble, si el salario fuera de 50 pesos. Pero dado que el gobierno fijó un salario mínimo de 200 pesos y ese salario mínimo está por encima del precio de equilibrio, pues únicamente pueden contratar ¿a cuántos?
a 50. Entonces, ¿ellos podrían dar trabajo a más? Sí, pero dado que el precio del salario es de 200, el precio del trabajo es de 200, que el salario es de 200, pues únicamente, ¿no?, contrato a 500. ¿Qué pasa en términos de eficiencia? Dice, se pierde eficiencia. Y les decía, toda esta parte es lo que pierde la sociedad. ¿Sí? Todo esto. ¿Por qué? Porque se podrían contratar, ¿no?, a 1000 trabajadores si fuera el salario de 50. Pero dado que es un salario que fijó el Estado, no se asignan adecuadamente los recursos. Dice, y entonces hay capacidad ociosa, hay máquinas que se podrían estar utilizando, hay recursos productivos que se tendrían que estar utilizando, pero dado esta cuestión que algo intervino el precio, ¿no? O sea, hubo una intervención, pues se dieron fricciones en los precios ya no reflejan lo que sucede en los mercados, porque ese aumento en el precio no derivó de que fuera más productivo o más competitivo el trabajador, sino que el gobierno dijo que se le paguen 200 pesos. Dice, entonces se contratan a menos trabajadores, la sociedad pierde porque esa menor cantidad de trabajadores produce menos, ¿no?, etc. Entonces, por eso dicen que los precios tienen que ser flexibles a la alza y a la baja y que no tiene que haber ninguna intervención externa al mercado. Eso lo van a ver ustedes cuando, les decía, en micro 1, cuando vean precios mínimos, precios máximos, precios de mercado negro, ¿no? Entonces, hablan precisamente de esta pérdida de eficiencia porque hay, cuando se fijan precios de manera externa al mercado, ¿no? La cuestión aquí es que los mercados siempre tienden al equilibrio, ese es el supuesto, si existe flexibilidad en los precios. Y si por lo tanto la sociedad está bien, porque en equilibrio nadie está mejor que nadie, todos ganan, ¿no? ¿Sí se entiende esta cuestión, chicos? Sí, doctora. Los demás, bueno, Arturo sí, pero los demás, Sí, también todo bien. todo bien. Ok, entonces, lo que les voy a pedir para mañana, ya mañana, que pongan muchísima atención. No sé en qué página viene de su libro, pero prácticamente es a la final en la parte final del capítulo, antes de que venga la nota matemática. Mañana vamos a empezar también con esta cuestión de la nota matemática. Viene todo un cuadrito que dice los efectos de todos los cambios posibles en la oferta y en la demanda. Es decir, nosotros vamos a partir de esta situación de equilibrio, de un mercado en equilibrio, y vamos a ver qué pasa si se desplaza la oferta hacia la derecha o hacia la izquierda. Primero individual, ¿no? Luego después, partiendo de equilibrio, ¿qué pasa si se desplaza la demanda a la derecha o a la izquierda de manera individual? Y después vamos a ver, ¿no?, desplazamientos al mismo tiempo, en la oferta y la demanda. Entonces, necesito que lo estudien, ¿no? Ahí, por favor, porque en eso es una parte importante de su examen y no saben cómo se equivocan, ¿sí? Entonces, de una vez, es una hojita, en 10, 15 minutos lo pueden revisar. Les recomiendo, por favor, que tengan ahí en casa hojas blancas de recicle, cuadernos de sus hermanitos de la primaria, pónganse ahí una pluma roja, azul y una verde, o un lápiz, ¿no?, para que hagan, o sea, a mano todos estos desplazamientos, movimientos, etc., ¿no? Solamente así, haciéndolo, porque a veces cuando cuando lo ven, dicen, sí se lo entendí, pero ya a la hora de que tienen que utilizarlo, hacer el ejercicio, se les complica. Háganlos, ¿no? En la hoja que ustedes encuentren, en las servilletas, en el papel de las tortillas, en lo que encuentren, ¿no? Una pluma azul, otra negra, otra roja, y ahí ya tienen colores. Si ya tienen todos sus colores ahí, qué bueno. Pero sí hagan esto, ¿no? Entonces, revisen esta hojita, dime. Perdón, Ahí. Ale,
en la página 74. Ah, en la página 74. Muchas gracias, Juan Daniel. Bueno, ya nos dijo, sí, yo aquí la tenía en la página 73, pero bueno, en la que ustedes tienen acceso es en la 74. Háganlo. Y también denle una revisada a esta parte donde dice nota matemática, porque es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, una vez que termine esto, chicos, vamos a hacer nuestro primer parcial. ¿Sale? Entonces, para que vienen muchos ejercicios, y ya de aquí para el real son puros ejercicios, ¿no? Porque después viene elasticidades, producción y costos, y con eso cerramos. Pero sí ya viene intensa esta segunda parte, ¿no? Pero mañana continuamos con esto, ¿no? Cambios gráficos en el equilibrio, y empezamos con el cálculo del equilibrio, ¿no? De déficit de oferta, déficit de demanda, o exceso de oferta, exceso de demanda, a través de formulaciones algebraicas. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda? Entonces mencionó que es la página 73, 74 del libro de parking, ¿verdad? Es la página 74 para ustedes, nos dijo Juan Daniel. Yo dije que la 73 porque es en la versión que yo tengo, ¿no? Entonces es la página 74. Y después, ¿no? Después de esa página 74 viene un apéndice, ay, ¿cómo les dije que dice? Apéndice matemático. Apéndice matemático. Entonces, creo que sí viene. ¿Qué se llama apéndice matemático? Nota matemática, ¿no? Y entonces son 2 hojitas. Y sobre esto que me preguntabas, Arturo, es esto que estuvimos platicando ahorita. Eso viene, si alguien tiene interés, que no lo vamos a ver nosotros, viene en el capítulo 5. El método, el capítulo 5 habla acerca de esta asignación eficiente de los recursos, y ahí ya ustedes van a ver el excedente del productor, el excedente del consumidor, ¿no? Pérdida de eficiencia. Entonces, si alguien lo quiere empezar a revisar, ¿no? El capítulo 5 y 6, pero bueno, eso lo van a ver ya en micro, ¿no? Entonces no se conflictúen, mejor aprendan esto ahorita. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok, entonces los veo mañana, por favor, con muchas dudas, y aquí para que hagamos aquí grupos de trabajo y puedan estar haciendo esto, ¿vale? Ahí tengan listas sus hojitas. Bueno, entonces nos vemos mañana, chicos. Un gusto verlos el día de hoy, y mañana por acá nos vemos. Cuídense mucho. En un ratito les subo la grabación. Adiós. Hasta luego, gracias. Hasta luego, buen día, profesora. Igualmente, hasta mañana. Chao. Chao, chao.